Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos acá con mucho gusto. Vamos a continuar con estas mesas de debate. Un espacio que me parece muy útil. En general, no hay este tipo de espacios donde podamos charlar y debatir y decir qué cosas pensamos de manera menos estructurada, así que creo que es un espacio muy interesante. A nosotros nos toca debatir acerca de cine e historia, dos palabras que están unidas desde los inicios del cine, tanto el cine documental como el cine ficcional. Iniciaron sus actividades en relación con la historia. Es decir, que no vamos a hablar de algo que apareció a último momento. También desde las décadas del 70 las reflexiones entre cine e historia han sido muy fructíferas. Tenemos que nombrar a Marc Ferró, ya un clásico cuando se habla de cine e historia, que fue quizá el primero que formalizó todas estas reflexiones en un libro que justamente se llama Cine e Historia, y que habló de las posibilidades del cine como fuente de la historia, como agente de la historia, y también un poco de las reflexiones en torno a la historiografía del cine. Obviamente, desde los 70 hasta aquí, estas reflexiones se han multiplicado de manera exponencial y han planteado todo tipo de problemáticas. Nosotros íbamos a empezar esta mesa mostrando un fragmentito de un dibujo animado argentino que se llama Samba, que mereció premios, etc. Samba es un personaje, es un niño que va a la escuela y que va con la maestra a un museo y toca algo que está prohibido tocar, que no se debe tocar, y entonces entra directamente al siglo XIX y es compañero de aventuras de San Martín, etcétera, etcétera. Nosotros en la Argentina, en derredor del centenario, hemos tenido muchas producciones cinematográficas vinculadas a la historia de San Martín, de Belgrano, etcétera, etcétera. Con lo cual es un tema que no solo aquí está muy vigente. Nos dijimos entre los cuatro la posibilidad de pensar la intersección de estos dos términos y pensar cómo esa intersección abre una enorme cantidad de preguntas, una enorme cantidad de ejes de reflexión, y podemos decir ilumina zonas problemáticas que son muy interesantes porque producen todo el tiempo conocimientos nuevos. Voy a presentar a mis compañeros de mesa. David Wood, que es inglés, pero trabaja como profesor e investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México. Antonio Traverso, que es chileno, pero trabaja como profesor e investigador en Curtin University en Australia. Y Jaime Céspedes, que es español, pero trabaja como investigador y profesor en la Université d'Artois. ¿Está bien? D'Artois, perdón.
Muy bien. Les cedo la palabra un poquito a cada uno para que cuenten de qué se ocupan, qué hacen y después nos lanzamos al tema que nos convoca. Dale, David. Bueno, gracias Clara. ¿Se escucha? Sí. Gracias Clara por la presentación y también a Javier por la organización, la invitación. Bueno, como decía Clara, yo trabajo en la UNAM, en México, en el Instituto de Investigaciones Estéticas y doy clase en el posgrado en Historia del Arte, donde acabamos de crear un campo de conocimiento en estudios sobre cine, que es no el único, pero uno de los relativamente pocos espacios de docencia a nivel de posgrado que hay sobre estudios de cine en México, a pesar de que sí hay un campo de estudios bastante grande, más o menos dispersos entre diferentes campos. Entonces estamos tratando de, bueno, de dar una oferta más o menos estructurada en estudios de cine. Yo en mi investigación trabajo sobre cine, principalmente cine documental latinoamericano. Acabo de publicar un libro sobre el cine de Jorge Sanginés, cineasta boliviano, que seguramente muchos de ustedes van a conocer. Y últimamente he estado trabajando sobre cine, bueno, archivos fílmicos, preservación de cine y las implicaciones de esas prácticas en la realización, el uso del metraje de archivo en el cine. El cine de compilación, el cine de reempleo, etc. Entonces, eso. Antonio. Bueno, repito las palabras de David en términos de... ¿cómo? No todas. No todas, algunas. En términos de agradecer a los organizadores la invitación y todo. Yo, como dijo Clara, soy chileno de nacimiento y voy a empezar por ahí, de mi nacimiento. Entonces, estudié filosofía en Chile en los 80, no logré terminar y tomé una beca Pinochet, que le llaman, y me fui a Australia. En Australia quería solamente tener la posibilidad de terminar una carrera y volver a Chile, pero me fui quedando. Entonces hice un grado en áreas de cultura, de lenguaje, incluyendo cine, y finalmente después de muchos años terminé un doctorado que no era solamente relacionado con cine, sino que fue más bien un doctorado teórico sobre la filosofía de lo visual, con lo cual se completó un ciclo desde mis estudios en Chile. Y desde ahí adelante seguí trabajando en la Universidad Curtin University, en el departamento de cine. Yo me especializo en áreas más bien teóricas, enseñando historia de cine, teoría de cine, análisis, pero también un poco de producción en el área de cine experimental. He sido organizador de varios eventos internacionales en colaboración con otros colegas, como conferencias y simposios sobre cine y trauma, por ejemplo, cine y memoria, y una temática más reciente que es la idea de los cines del sur, o del sur global, en que estoy trabajando. Y todos esos eventos han también conllevado o llevado a la producción de publicaciones, números especiales de revistas académicas y libros que he hecho, incluyendo con Cristi, que no sé dónde está, y algunos otros colegas. También soy supervisor de estudios de posgrado. La mayoría tienen que ver con distintos tipos de cines nacionales o temáticas, y muchos de ellos conllevan proyectos creativos también. La idea de un doctorado o una maestría en donde se combina la teoría, la teorización y la producción de trabajos audiovisuales que van desde documental y ficción a trabajos más experimentales, incluyendo el uso de nuevas tecnologías. Eso es. Bien. Jaime.
Gracias. ¿Se oye? Sí. Gracias de nuevo a Javier y a Pablo y a Tomás por la invitación al Congreso en Buenos Aires, Visible Evidence, y por hacernos venir hasta a Tandil para estar con vosotros. Es un gran placer. Y bueno, no quiero extenderme mucho, solo lo necesario para que entiendan por qué me intereso por el cine y la historia. Yo trabajo en una universidad relativamente pequeña entre Bruselas y París, Université d'Artois, en la ciudad de Arras, donde se interesan mucho por la historia, pero por la historia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Yo me intereso por la historia de los países hispanoamericanos, en particular España, sobre todo, la Guerra Civil Española. Y yo hice mi tesis en historia, en fin, en un departamento de historia, con un catedrático de historia, sobre la autobiografía, porque me interesaba cómo se representa la historia en una autobiografía. Y mi segunda tesis, porque en Francia hacemos una segunda tesis para poder dirigir tesis, para estar habilitados, tenemos que hacer una segunda tesis, que es la que acabo de terminar, en la que ya sí me dedico al documental histórico, donde básicamente traslado las mismas problemáticas que estudié en la autobiografía, es decir, se puede representar la historia, se puede representar la vida, ya lo vivido, se puede hablar del pasado sencillamente, cómo se hace por escrito en la autobiografía, y lo que estudio ahora es cómo se hace audiovisualmente, ¿no? En el género del documental. Dediqué mi tesis al documental Las dos memorias. Es un documental casi desconocido de un político español excomunista, Jorge Semprún, con una visión ideológica muy particular, que me interesaba por eso, por la complejidad retórica y política que tenía. Entonces, el hecho de que yo venga desde una carrera típica de filosofía y letras, ¿no?, y me haya adaptado poco a poco o me haya interesado por el cine, me hace tener un punto de vista sobre el cine que no es básicamente técnico. En fin, utilizo el lenguaje técnico porque lo utilizo en clase, lo explico a los alumnos, domino lo mínimo, ¿no? Pero mi interés por el cine documental, más que por el cine de ficción, aunque también, porque están relacionados, mi interés es cómo se representa la historia y con qué intención se hace se decide hacer una película histórica, un documental histórico, quién lo financia, quién es el público previsto, qué éxito tiene, qué repercusión tiene en la crítica, en las universidades también. Y esa parte de recepción me interesa, pero la que más me interesa es la etapa de preparación, la etapa de lo que se propone hacer un director cuando decide hacer una película documental histórica, ¿no? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su intención? Es el punto de vista que en una escuela de filosofía y letras se llama el punto de vista hermenéutico, por decirlo con una palabra un poco técnica. Es decir, mi trabajo consiste en analizar un documental, por supuesto un documental cuyo tema histórico domino más o menos, si no, no merece la pena intentarlo, porque no entenderé los matices, las interpretaciones, todo lo que es necesario dominar para abordar el estudio de un documental, ¿no? Y a partir de ahí, si domino el tema del que trata el documental, me siento con confianza para ver el documental de manera, dicen los teóricos de la hermenéutica, de manera sin prejuicios, ¿no? Hay que intentar ver un documental sin ningún tipo de prejuicio. Esto es imposible en la práctica. Todos tenemos una ideología, todos tenemos una formación, todos somos como somos y una manera de leer las cosas, pero tenemos que olvidar esa pantalla que puede ejercer nuestra formación en el contacto directo con el documental. Hay que intentar verlo como si fuésemos niños, aunque evidentemente y desgraciadamente ya no lo somos. Y a partir de ahí hay que analizar el documental, hay que compararlo con otros documentales sobre el mismo tema y hay que estudiar también
la obra del director para tener una idea, empezar a deducir, empezar a sentir qué ha querido decir el director y a partir de ahí entrar en un debate con colegas académicos. Bueno, vamos a retomar varias de las cosas que aquí se plantearon: archivos, memoria, representación, el uso por parte de los historiadores, etcétera. Antes queríamos decir, justamente porque vamos a hablar de memoria, que queríamos plantear desde aquí que exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Hoy no podemos hablar de cine y memoria sin situarnos en este problema, y creo que es nuestro deseo, nuestro deber presentar esta exigencia. Así que antes de empezar queríamos decir esto. Bien, vamos como para ordenar algo, vamos a iniciarnos con esta idea que presentó muy bien Jaime, que es la problemática de cómo se representa el cine, la historia en el cine, cómo se representa la historia en el cine y el cine en la historia. Y el cine en la historia. Sí. ¿Por qué no empiezas con describir ese video que queríamos mostrar? Porque era muy bueno como motivación para la discusión. Sí, bueno, como conté, Samba, que es este niño, llega a Yapeyú, y bueno, son varios capítulos. El capítulo el fragmento que quería mostrar es del capítulo relacionado con la reunión en Guayaquil de San Martín y Bolívar. Y entonces San Martín se va a encontrar con Bolívar, presentan a San Martín como un héroe austero, mientras Bolívar aparece en un escenario de un teatro, digamos como el héroe más personalista, de alguna manera. Y es muy interesante también que los chicos ven a los, como ustedes saben, la reunión fue a puertas cerradas, entonces usaron el artilugio de que los chicos ven lo que está pasando adentro con uno de esos anteojitos utilizados para ver las películas 3D. Y entonces pueden ver lo que está pasando adentro y digamos, hay toda una mixtura de retórica infantil, de cuento infantil con la situación de lo que está sucediendo, donde incluyen también a los chicos, ¿no? Bien, entonces también nos queríamos preguntar acá, formas de representación, cada uno tiene en la cabeza ideas, ejemplos, etcétera. ¿A qué públicos? ¿No? Porque no es lo mismo cuando está destinado a un público infantil, a un público adulto, un público masivo como el de la televisión, una película que está pensada para otro tipo de público. Bueno, San Ginés, etcétera, etcétera. ¿Quién empieza? Bueno, yo empiezo recordando algunos de los programas porque teníamos esta conversación ayer a propósito de esa animación y nos acordábamos de programas como Érase una vez el hombre, que es una producción francesa, belga, española, que yo veía cuando era niño y que es una animación directa en el estilo de las animaciones de la época. Estamos hablando de los 70, ¿no? De los fines de los 70. Pero era una forma de aproximar al público infantil, en este caso, a temas de historia. Y yo aprendí más de ese programa que todo lo que aprendí en el colegio. Por ahí el problema, y lo que hablábamos era, bueno, cómo, digamos, la acusación de los historiadores acerca de que se simplifica
que el texto audiovisual simplifica la historia, que no permite la profundidad del texto escrito, y cómo para estos niños ¿qué pasa con esta historia que se le cuenta a los niños de manera audiovisual, donde se mezclan las temporalidades y se mezclan y se hace un relato bastante simplista? Sí, y en mi caso, mis memorias son, y que tienen que ver con la teorización de ahora, tienen que ver con, mis memorias de los libros de historia, que eran libros de historia de Chile o historia universal. Mi fascinación siempre era con las imágenes, con las ilustraciones, que abrían la imaginación hacia otros mundos. Y en el sentido con la animación, tenía que ver con eso, tenía que ver con la posibilidad de habitar, no solamente a través de lo cognitivo, con cierta información o ciertos conocimientos, habitar un mundo de manera afectiva. Y lo más interesante para mí de esa memoria es que no creo que yo hacía mucha conexión intelectual entre la experiencia de ver esos programas y lo que se aprendía en la clase y lo que se leía en los libros. Estaba como separado, no había como una claridad, una reflexión de que, bueno, esto es lo mismo, son dos formas distintas de contar, qué sé yo, los romanos, los egipcios, o la historia de Chile en nuestro caso. Y también teníamos el caso del Mampato, que Valesca está por ahí sentada y las otras chilenas se deben, bueno, no son muy jóvenes, pero Valesca es joven también, pero yo soy viejo. Y Mampato es un personaje de cómic chileno con el cual crecimos también, que era un niño que por razones extrañas tiene un cinto espacio-temporal que le permite viajar a cualquier parte a cualquier periodo y lugar del mundo. Entonces cada aventura hacía viajes a distintos periodos, y de esa manera uno, como lector del cómics, se iba relacionando con esos temas históricos, pero también con una visualización y habitación afectiva de esos mundos. Eso para empezar. A mí me ha gustado mucho ese fragmento de Zamba que hemos visto esta mañana. Me resulta muy didáctico, ¿no? Es tremendamente didáctico. Es simplificado, por supuesto, pero creo que se recuerda muy bien esa broma de cómo se juegan San Martín y Bolívar, cómo deciden entre monarquía o república jugando a piedra, papel y tijera, ¿no? Y gana Bolívar. Bueno, claro, un niño lo recuerda por lo cómico de la situación, ¿no? Pero, claro, y luego la reflexión sobre el dibujo animado nos lleva forzosamente al cómic también, ¿no? A mí me interesa mucho cómo el franquismo transmitía su ideología a través del cómic, porque los niños de la época leían más fácilmente un cómic que veían una película. Y bueno, hoy en la actualidad, pues la serie que ha mencionado Antonio, Érase una vez el hombre, también la recuerdo con mucha... Siempre me pregunto, es que yo me habría interesado por la historia si no hubiese visto esa serie que me impactaba, y los cómics que se hicieron sobre la serie, seguramente no, o seguramente más tarde o de otra manera. Pero, en fin, es una manera muy simple, muy simplificada de transmitir la historia. Entonces la pregunta es, para los académicos sería más bien, ¿tenemos derecho a hacerlo? ¿Tenemos derecho a simplificar tanto la historia? ¿Tenemos derecho a tergiversarla tanto? ¿Sí o no? Entonces yo creo, la respuesta que yo me he dado, si no, no haría lo que hago actualmente, es que sí tenemos derecho. Pero hay que saber con qué intención, ¿no? Precisamente, con qué finalidad, como iniciando un proceso de interés por la historia. Eso ya en sí es positivo. También está el ejemplo que dabas tú, Clara, de una película argentina que hacía una revisión de la historia argentina desde el kirchnerismo, y que es la noción de que entonces, bueno, los libros de historias también hacen una tergiversación de la historia, no hay ninguna historia pura o correcta. Entonces, aquí teníamos un ejemplo de que había una historia oficial, una historia argentina, y que luego es reinterpretada también oficialmente. Entonces, una nueva historia oficial se
se crea. Sí, yo creo, bueno, Antonio está hablando justamente de las películas que se hicieron durante el kirchnerismo sobre San Martín Belgrano, que de alguna manera están contando la revolución desde un punto de vista popular. Digamos, ya no son los militares los que hacen la revolución, sino algo así como un ejército más vinculado a lo popular. Me refiero a la Revolución de Mayo y al cruce de los Andes y a todo lo demás, a las gestas revolucionarias. Entonces, claro, están vistas desde un punto de vista ideológico. No se puede pensar un film histórico sin pensar en el momento de la producción. Claramente el film histórico tiene un rédito político para el momento de la producción. La pregunta, y esto también coincido con vos, Antonio, esto sucede con los textos escritos. Quizá la pregunta sea, ¿qué nos da la película que no nos dé el texto? Digamos, porque a mí me parece necio la idea de pensar una cosa es mejor que otra o una cosa... Digo, ¿qué nos da la película que no nos dé el texto escrito y qué podemos aprovechar de ahí, ¿no? Yo creo que justamente el desafío está en entender la especificidad de los recursos que puede tener cada medio y no pensarlo como mejor o peor que los demás, ¿no? Que es un poco el problema con este discurso de que el cine simplifica la historia, la crítica, bueno, que es un poco, es muy parecido a lo que dicen, bueno, las críticas menos inteligentes tal vez del cine desde el punto de vista de la literatura, de las adaptaciones, que una adaptación fílmica de una novela nunca es tan buena porque pierdes la complejidad de la novela, y bueno, hay todo un campo de estudios de cine que son justamente demuestran que el cine tiene otras formas de poner en escena una historia, ¿no? Un problema. Entonces con la historia creo que pasa algo parecido. Y lo que yo quería como plantear un poco es, pues tal vez no tanto de retirar lo que ya se ha dicho en, bueno, 40 años de estudios sobre cine, esta idea de Robert Rosenstein, ¿no? De que viene de la historiografía postmoderna, Hayden White, la idea de que la historia escrita también también simplifica y también tiene una base ideológica, entonces el cine tiene diferentes complejidades. Pero pensando en lo que decías sobre las formas en que los niños aprenden a través del cine y los ejemplos, yo no tuve la suerte de ver este dibujo animado que describiste, pero también en México salieron varios dibujos animados cuando el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia, y en fin, es una tendencia global, creo. O sea, creo que siempre ha habido películas que han enseñado a los niños sobre los procesos históricos, pero creo que es una cuestión particularmente importante ahora porque los niños ahora son muy audiovisuales, ¿no? Más que nosotros cuando éramos niños probablemente, porque o sea, conviven con la tecnología. O sea, yo lo veo con mi hija, que conviven con la tecnología, filmas. O sea, mi hija agarra mis celulares y pone a filmar. Entonces, cosa que yo jamás hice porque, ¿no? Mi familia no tenía una cámara de Super 8 ni nada. Entonces, los niños tienen ese entrenamiento enteramente intuitivo desde un principio. Entonces creo que es muy importante tratar de entender cómo ellos están interactuando con los medios audiovisuales. Y no solamente es el cine. O sea, bueno, este simposio de hecho es sobre cine y audiovisual, ¿no? Y esto rebasa el cine, es la televisión, pero también es el internet, las aplicaciones, o sea, cómo los niños utilizan las aplicaciones, que realmente no es una cosa que haya explorado, pero un poco como dices tú, ¿no? Que el cine tiene una dimensión, lo audiovisual tiene una dimensión afectiva, pero también interactiva hoy en día, ¿no? La forma en que interactuamos con la imagen en movimiento es muy distinto a cuando nosotros éramos pequeños íbamos a una sala de cine y, ¿no? Como esta y ves la película y
hay un acceso mucho más cotidiano con la imagen en movimiento ahora, ¿no? ¿Por qué no cuentan de los trabajos que hicieron? Sé que vos trabajaste con Malvinas, con memoria, vos con cine indígena. ¿Por qué no cuentan un poquito de esos trabajos que hicieron? ¿Algún ejemplo que les parezca que tiene que ver con este debate de cine e historia y que nos pueda llevar a más preguntas, digamos, a más ideas? Sí, está bien, pero a este punto, como pasaba ayer también, yo que empecé con la filosofía, siempre a uno lo mueve la necesidad de preguntarse nuevamente por los conceptos, que era la discusión que teníamos, aunque se hayan hecho esas preguntas antes y se haya teorizado mucho. Bueno, aquí estamos. No estamos antes ni estamos en esos textos, estamos aquí en el presente y tenemos que preguntarnos nuevamente a qué nos estamos refiriendo, o sea, qué es esto, qué es el vaso, qué es la mesa, qué estamos haciendo aquí. y por lo tanto, qué es el cine y el audiovisual, que no me había dado cuenta que era de cine y audiovisual, cuál es la diferencia. Y bueno, qué es la historia, porque hablábamos de la intersección, no de la unión o de la inclusión de uno en el otro, sino que más bien de una intersección de conceptos. Y hasta el momento hemos estado hablando de ciertos casos o ciertos espacios en donde hay una noción de memoria, una noción de historia, una noción de audiencia y distintos tipos de plataformas audiovisuales, porque incluso lo que no se mueve, como el cómics, de la manera que se mueve el cine o se mueve la televisión, también se mueve, o sea, hay mucho movimiento también ahí. Entonces es extensivo esta noción de lo cinematográfico. Yo leí hace poco un texto que no es nuevo, que lo había leído muchas veces, pero que a mí siempre se me olvidan las cosas, entonces tengo que leer los mismos libros muchas veces. Y que tiene que ver con la modernidad y el cine, o sea, en conjunto, no cómo se inventa, cómo aparece el cine o cuáles son las fundaciones de la modernidad, sino que el problema de que van juntos, de que están íntimamente, se constituyen a sí mismos. O sea, la idea de una noción de lo moderno es desde el primer momento, como lo entendemos nosotros, cinematográfico, incluso antes de la invención de las tecnologías de cine como las conocemos. Ideas de que el cine, la invención del aparato cinematográfico fue la consecuencia de un movimiento que lo produce casi por necesidad, es decir, ni siquiera era lo más importante, había una serie de otros ámbitos de la cultura que también se pueden denominar como cinematográfico, pero que iban en otras direcciones. Entonces, de alguna manera es una casualidad que el cine como lo conocemos o como lo hemos conocido se tornó tan importante. Podría haber sido otra cosa. Y la idea central entonces es que lo moderno y lo cinematográfico son la misma cosa. Entonces, con respecto a la historia, lo que proponen, y no me pregunten los autores porque necesito el internet, la idea es que la historia no la concebimos sino de una manera cinematográfica, de que aunque leamos los libros de historia, nuestra concepción, nuestra experiencia, no solo intelectual, sino afectiva, a través de la imaginación, a través de la creación, a través del diálogo, es cinematográfica. Es una hipótesis, puede ser debatida, pero es una hipótesis fuerte. Entonces, ¿qué es el cine? ¿Qué es la historia? ¿Cuál es la intersección entre esos dos? Y esa pregunta va para ustedes también. Sí, yo veo la reflexión de Antonio, sus sabias palabras en ese sentido, relacionadas también simplemente con lo dramático, ¿no? Con la dramatización que supone todo relato histórico, que en la época actual es frecuentemente audiovisual, frecuentemente cinematográfico, en ficción o en documental. Pero como decía Ricoeur, uno de los grandes hermenéuticos,
que no es mi preferido, en fin, mi preferido es Gadamer, pero bueno, Ricoeur decía que en el cruce entre la historia y la ficción aporta a la historia la estructura narrativa, dramática, que vertebra un ensayo histórico, ya sea un ensayo escrito o un documental, ¿no? Parece que la mejor manera de hacer que la historia que se cuenta sea verosímil es a través de cierta dramatización, mayor o menor, que puede llevarnos, si la cosa deriva, si la cosa se va demasiado del lado de la dramatización, caemos en el drama, caemos en una historia de familia o en una historia de tipo Yo Claudio, de Robert Graves, algo así, en la que la historia es un mero marco, pero si se controla bien la dosis de dramatización, pues se llegan a resultados muy buenos, a maneras de contar la historia desde dentro, ¿no? Desde cómo se vivió, cómo la vivieron las víctimas, sobre todo, ¿no? Y hoy día en el lenguaje cinematográfico. Bueno, y no sé si puedo hablar un poquito del ejemplo de Malvinas, que dijo Clara que había estudiado Malvinas. No es realmente, fue a lo mejor lo que pensó ayer. Claro, no he estudiado realmente Malvinas, pero me interesó mucho el documental de 2012, un documental francés de Olivier Brunet. No sé si se vio en Argentina, no sé si se tradujo al español, que es una producción francesa. Un documental que se titula L'affaire des missiles Exocet, el caso de los misiles Exocet, los famosos misiles de fabricación francesa que el ejército argentino, la aviación argentina podía utilizar y utilizó contra la Armada británica. Pues es un documental muy bueno, me parece muy bueno. Utiliza imagen de animación, no sé si alguien lo vio, ¿no? No sé, en Argentina no se conoce, debería conocerse porque tiene un punto de vista muy interesante. Es un punto de vista francés contra los franceses, un director francés que decide criticar a Francia, por eso incluso en Francia es un documental poco conocido, lo han puesto en televisión, pero a una hora muy tardía y bueno, no lo han vuelto a poner, no tiene mucha publicidad, porque lo que hace el director es criticar la actitud del gobierno francés que vendió esos misiles a Argentina. En un principio los vendió sin saber que Argentina iba a entrar en guerra contra el Reino Unido, evidentemente, porque el Reino Unido es aliado, era aliado y es aliado de Francia. En teoría, entre una guerra entre Argentina y el Reino Unido, Francia tiene que estar del lado del Reino Unido. Pero durante la guerra se planteaba el problema del mantenimiento de los misiles, el mismo funcionamiento de los misiles tenía que ser dirigido por franceses, por ingenieros franceses que no habían transferido la técnica, la tecnología, la ingeniería no la habían transferido a Argentina, habían vendido los misiles, pero siempre hacían falta franceses, trabajadores del ejército francés, que son ingenieros civiles, pero trabajando para el ejército y para el gobierno. Hacían falta esos franceses para que esos misiles pudiesen ser lanzados contra el acorazado británico, cual fue el Sheffield, el que se hundió, creo que fue el 4 de mayo del 82. Y efectivamente eso se produjo, el lanzamiento del misil Exocet desde un avión, es un misil aire-mar, muy preciso, y el hundimiento del Sheffield se produjo. Entonces se culpa en el documental, se señala que hay una responsabilidad francesa en esa colaboración, de la cual no se habla en Francia públicamente, en absoluto, ¿no? Entonces es un documental muy interesante que plantea precisamente que hay que leer de manera ideológica, ¿no? La posición del documental es criticar la actitud francesa, y para eso los dos periodistas que presentan el documental, que aparecen en el campo, aparecen en el documental, adoptan una identidad ficticia, juegan a ser estudiantes que están preparando un trabajo sobre la guerra de las Malvinas y que llegan a descubrir esa realidad a través de la entrevista a uno de los ingenieros que verdaderamente fue enviado a Argentina y les dijo a los militares argentinos cómo había que tratar ese tipo de misil, ¿no? Y ese técnico francés habla con la voz deformada, con la cara tapada, difuminada, para que no se reconozca su identidad, pero aparentemente es el verdadero ingeniero que ayudó en esta acción bélica. Jaime, ¿tú usas ese documental en tus clases?
Y si lo hace, ¿cuáles son las respuestas de los estudiantes franceses? O si no, otro documental similar. Desgraciadamente no lo uso porque no está en español y esa clase la doy en español para alumnos hispanohablantes y no. Pero lo menciono. Lo que acabo de decir lo digo en clase en 5 minutos, lo digo. Sí, los alumnos lo apuntan y el documental está en internet. Luego no pregunto si lo han visto o no porque hay otros muchos de los que tenemos que hablar que están en el programa. Pero lo digo. Y luego de los que sí levantan polémica en clases, para otra clase que tengo con alumnos de francés y de inglés, hablo mucho del documental que tienen que ver obligatoriamente, el documental que hizo Marcel Ophuls, el director judío, bueno, él mismo dice, se presenta como director de origen alemán judío, el documental que hizo sobre la guerra de los Balcanes en los años 90, Veillée d'armes en francés, Velando armas en español. En inglés se titula The Troubles We've Seen, A History of Journalism in Wartime. Un documental de 4 horas, yo se las impongo a mis alumnos, tienen que verlas, sencillamente, además les hago unos test después para comprobar que lo han visto. Y ese documental plantea un caso de conciencia a mis alumnos porque el documental critica la actitud de muchos periodistas, no todos, hay que decirlo claramente, muchos periodistas que no van a buscar la información real, verdadera, de una guerra, del frente, sino que se quedan un poco en retaguardia, o mucho en la retaguardia, esperando recibir las noticias por canales seguros, digamos, seguros para su persona, pero sin exponerse nunca a las balas, a los francotiradores, a las bombas, a las minas, etcétera, ¿no? Esto es difícil decirlo, quizás estoy siendo un poco largo, es difícil explicarlo sin plantear un problema ético. De hecho, el título de esa clase se titula La ética del periodismo, porque tenemos periodistas que mueren todos los días, periodistas de guerra que mueren todos los días ejerciendo su profesión, ¿no? La última víctima en Francia muy conocida fue Véronique Robert, que murió en junio en Irak, pisó una mina, igual que el famoso Robert Capa, pues la pobre periodista pisó una mina y murió, bueno, después de mucho sufrimiento en el hospital. Cada año mueren unos 100 periodistas de guerra, según Reporteros Sin Fronteras, y este documental dice que hay unos periodistas, muestra que hay unos periodistas que se mojan, que se exponen realmente para buscar una información de primera mano, y hay otros que piden a los soldados que posen, que hagan como que están en una batalla, fingen seguirlos para hacer un reportaje, bueno, y que eso es inmoral. Ahí tenemos el tema de hasta dónde la representación, hasta dónde el referente histórico, ¿no? Pero esta pregunta que vos le hacías a él, lo usás en tus clases, me hizo acordar un poco a las películas de San Ginés. ¿Se pueden usar en las clases? Porque San Ginés está contando la historia de Bolivia de una manera bastante particular. Yo muchas veces veo esas películas y me quedo afuera, porque son justamente él trabaja con las formas, no solo con los contenidos. ¿Por qué no contás un poquito de eso? Me parece que es un caso bastante particular. ¿Y por qué San Ginés? ¿Tú has usado San Ginés en tus clases? Bueno, me acaban de mover lo que iba a decir porque tenía preparado en mi cabeza otra cosa por completo en respuesta a lo que decía Jaime, pero voy a ver qué puedo decir. Sí he usado las películas de San Ginés en mis clases. Nunca he dado clase en Bolivia, o sea, siempre son, bueno, principalmente en México, algo en Inglaterra también. Y bueno, tiene mucho que ver con, o sea, evidentemente, pues hay que construir mucho contexto alrededor de la película antes de poderlo utilizar. Pero, a ver, antes de hablar concretamente de San Ginés, tú hablaste de cómo en tus clases, de alguna forma, las películas que usas generan conciencia en el espectador, en tus alumnos, y hay me gustó mucho una noción que usó Rosa Marta Fernández la mesa anterior sobre conmocionar, que no estoy seguro si lo entendí bien, pero quisiera apropiármelo. O sea, conmocionar en el sentido de que la película es capaz de narrar de una forma que despierta una relación afectiva con lo que está narrando, para además conmocionar, de mover, o sea, mover la conciencia, mover el pensamiento del espectador, ¿no? Entonces, y esto para mí tiene que ver con
por un lado, con cómo la propia película está construida, la forma de la película, la estética de la película, cómo la película interpela al espectador, pero también cómo uno utiliza la película, ¿no? Entonces, lo que yo voy a decir, yo voy a ser rebelde y sí hablar de lo que tenía pensado, porque y luego paso a San Ginés si quieres, pero hay muchos millones de películas seguramente en el mundo que cuentan la historia monumental del país correspondiente, ¿no? Y, bueno, tú trabajas noticieros oficiales, ¿no? Entonces hay un uso histórico del audiovisual para reforzar discursos, digamos, escritos en mármol. Y yo tengo una experiencia interesante al respecto con un documental mexicano que trabajé mucho durante unos años, Memorias de un Mexicano, que es un documental hecho en 1950 con material de archivo, del archivo coleccionado por Salvador Toscano, que fue un pionero de cine en México, de actualidades filmadas durante la Revolución Mexicana. Y en el 1950 se estrena ese documental Memorias de un Mexicano, que hizo su hija Carmen Toscano, y utiliza este metraje de archivo para narrar una versión enteramente oficial, bueno, más o menos enteramente oficialista de esa época, del México de 1950. Entonces, cuando yo pasé un par de años haciendo investigación, escribiendo sobre este documental, pensando mucho sobre él, después de haber investigado, tuve que investigar bastante para atreverme a verlo con públicos mexicanos y presentarlo a estudiantes y académicos mexicanos, justamente porque es algo tan fundamental. Estás contando la historia del gran acontecimiento histórico del siglo XX mexicano, entonces yo, bueno, me pongo las pilas y yo aprendo bien sobre de qué va esta película. Y cuando finalmente me atreví a proyectarlo para públicos mexicanos y tener debates con ellos sobre esa película, mi expectativa fue que la gente iba a decir, ok, ya he visto esta película 20 millones de veces y me da una hueva inmensa, como dicen los mexicanos, pero en realidad lo que encontré es que mucha gente no había visto esta película, sobre todo gente, digamos, de mi edad para abajo, y esos públicos lo vieron con otros ojos, que eran, bueno, sabemos que eso es una versión monumentalizada en su época de la historia mexicana, pero viéndolo desde ahora y con el contexto que se puede crear alrededor de esa película, podemos construir una visión crítica sobre nuestro pasado, ¿no? Entonces, lo encontré como una herramienta muy útil para que estudiantes, colegas, construyeran una visión crítica de su país, ¿no? Entonces, no solamente se trata de... O sea, a lo que voy es que creo que el cine oficialista, propagandístico, puede ser mucha utilidad también, ¿no? Y luego San Ginés pues es un caso muy distinto, ¿no? Porque la inmensa mayoría de su producción es crítica, no toda, pero si quieren saber de eso, compren mi libro. Yo rápidamente quiero decir que sí, utilizo la película de San Ginés en clase y produce un muy buen efecto en los alumnos que ya son de máster, ya entienden un poco de la vida y de cómo se transmiten ideas en el cine. ¿Qué películas usas? Jaguar Malcú, la sangre del cóndor. ¿La puedes describir? Porque seguramente no todo el mundo. Brevemente. No, porque la conocen todos. ¿La conocen todos? Jaguar Malcú. ¿No la conocen? No, bueno, pues... Él la puede. Es una película que tiene... Una descripción general, ¿no? Creo que tiene... Bueno, quizás lo haría mejor, desde luego, David. La película tiene mala calidad visual, creo que no hay una edición bien restaurada, si no me equivoco. De ninguna película de San Ginés hay una... Bueno, no sé si hay buenas copias, pero es difícil acceder a ellas. Pues es otro... Y bueno, la historia es cómo el neocolonialismo se instala en los pobres, en los indígenas bolivianos, que tienen que verse sometidos a la ayuda, entre comillas, de una misión humanitaria de estadounidenses que en el fondo van a contaminarlos con sus ropas usadas, a
en fin, a dominarlos, ¿no? a colonizarlos, y cómo los indios intentan oponerse a esa resistencia, pero a pesar de la gran sabiduría tradicional en el terreno médico que tienen los indígenas, no pueden hacer nada contra las armas que utilizan los estadounidenses, ¿no? No pueden hacer nada para curar heridas producidas por bala, por ejemplo, ¿no? Creo que eso se ve muy bien en la película, ¿no? Y lo interesante de la película, yo se la hago ver ya cuando han visto la Hora de los Hornos, ya la han asimilado, y después pasamos a Yaguar Malcú, y les gusta, ¿no? En fin, entienden el mensaje. Por cierto, claro, no está editada porque es una película, claro que no a mucha gente no le gustaría que existiese, ¿no? Yo creo que es la obra maestra de San Ginés. Incluso la edición que circula por internet o la que yo manejo no está bien traducida. Hay muchas frases que no se traducen, muchas frases de los propios indígenas que no se traducen, ¿no? Porque seguramente dicen algo ofensivo para el norteamericano. Y lo que yo pregunto a mis alumnos, lo que quería decir antes de dejarle la palabra a Antonio, es si ellos ven esa película en las clases de inglés, en una clase equivalente que tienen con un profesor de inglés, ¿no? Y si ese profesor les habla del neocolonialismo, o si ese profesor les habla de las atrocidades que han cometido los estadounidenses en América Latina. Y su respuesta es que no. Cuando llegan a máster, la primera noticia que tienen del neocolonialismo es a través de mis clases. Sí, yo también he usado la película de San Ginés, también en conjunto con La Hora de los Hornos. Mi experiencia ha sido, aunque no la he usado en años recientes, de completa alienación por parte de los estudiantes australianos y muchos estudiantes internacionales, especialmente asiáticos y europeos. Entonces, la necesidad de la contextualización y de elementos de criterio para poder aproximarse a una película como esa, pero en general la respuesta es completamente de alienación, de aburrimiento, de rechazo, excepto con algunos pasajes que son tremendamente hermosos. En cambio, con la Hora de los Hornos hay una mayor experiencia visual con respecto a esos tipos de estéticas. Entonces, el problema de San Ginés, el problema que abre San Ginés es justamente una diferente concepción de lo histórico, a través de una diferente concepción de lo estético. Y eso es lo difícil, porque yo no sé si yo lo entiendo yo mismo, entonces, ¿qué voy a enseñarle a los estudiantes? Pero abre la posibilidad de una discusión en ese sentido. Creo que, bueno, tanto las películas como la historia escrita, como cualquier otro medio de difusión o debate de información, está en algún punto en una línea que va entre la legibilidad y la complejidad, ¿no? Y lo que pasa con San Ginés es que, bueno, son muy diferentes las películas entre sí, pero lo que él en las películas, digamos, más conocidas, tal vez ahora, Ucamau y Yaguar Malcú, que es Sangre de Cóndor, de la primera época, son películas que tratan de, o sea, no es histórico, no son películas que estén tratando de, la mayor parte de sus películas no están tratando de narrar la historia del país. ¿No crees que en el contexto que la mostramos, educativo, se lee como cine histórico, en blanco y negro, antiguo? Sí. Pero entonces, cuesta mucho salir de ese paradigma y entrar en otra cosa. Creo que depende mucho del público y de la carga, no sé, histórica, política del público, porque encuentro que hay ciertos públicos en México que he encontrado que se pueden relacionar muy fácilmente con las películas, y lo que él siempre ha tratado de hacer es, bueno, sí transmitir un argumento ideológico, un argumento histórico, pero a través de casi siempre crea una suerte no sé, de historia con una moraleja, ¿no? que de alguna forma resume un
una cuestión ideológica. Entonces ha sido muy criticado por simplista, por mucha gente, ¿no? Porque a diferencia o sea, no es documental etnográfico que esté tratando de documentar la complejidad de un pueblo, sino que se está basando en una lectura de una comunidad indígena, obrera, minera, lo que sea, para transmitir un asunto, un argumento, ¿no? Bueno, pero entonces ese argumento y usa mucho la afectividad, ¿no? en muchas películas y eso o sea, hay públicos que yo sí me he encontrado públicos que sí están preparados para entender esa conexión que traza entre lo afectivo y lo ideológico. Hay otros que no, creo que me imagino que no. ¿Qué tipo de públicos son esos? Estudiantes mexicanos de izquierda, que de los cuales hay mucho en la UNAM. Entonces, pero bueno, cuando di clases en Inglaterra, en Londres, mi experiencia era mucho más parecida a lo que tú describes en Australia, ¿no? Que son públicos mucho más lejanos y remotos. Es algo mucho más remoto para esos públicos. Algo de lo que vos dijiste quisiera retomar y es el tema moraleja, mensaje. Si hay algo que tiene el cine histórico o ese par cine e historia, es quizá, y acá me parece que por ahí radica también el punto de lo simplista, es que en general hay un mensaje, ¿no? En general hay un punto de llegada, digamos, no se plantea la problematización de un proceso, de una situación o en la biografía de un personaje, sino como que hay una respuesta asertiva. ¿Qué piensan de eso? ¿Puedo recordarles la conversación sobre los documentales ficticios? ¿Cómo le llaman? Falso documental. Los falsos documentales, que nombrábamos algunos ejemplos como Zelig y el de Nueva Zelanda, que es Forgotten Silva de Peter Jackson, que es un documental que narra de una manera tradicional la historia de que la primera, digamos, cámara de cine, el primer cine se hizo en Nueva Zelanda, antes que en cualquier otra parte. Entonces produce todo tipo de evidencia. Pero tanto como Zelig, que me imagino que todos lo han visto acá, hay un uso del humor muy sutil que a veces se torna más que sutil, se torna obvio. Pero mi experiencia con estudiantes, generalmente, a menos que sean estudiantes ya un poco más mayores, es que creen todo. Y lo que es increíble en el caso de Zelig, que es una cosa sobrenatural, digamos, que se transforma, cambia de forma constantemente como el hombre camaleón que se supone que es. Y tengo la mayoría de los estudiantes siguen el paradigma del documental y quedan convencidos de que es una historia cierta. También es increíble que no conocen a Woody Allen. Claro, hablábamos de Son Zelig, estudiantes de cine. y hablábamos de Forrest Gump y digamos de esos formatos en donde ¿Qué pasa hay ahí? que conocer al cuestión? referente real. Esta concepción de la historia, esta relación con el pasado a través de lo histórico, del cine histórico, ¿en qué nivel estos documentales ficticios o qué estatus le dan a los documentales que se proclaman como documentales históricos? Yo creo que esa es una de las preguntas, por las respuestas de las audiencias. ¿Qué piensan ustedes? Es hora de pasar el turno de preguntas. Todavía yo me he planteado mucho esa pregunta y la respondo con la noción de autoridad. No sé, mis alumnos también intento transmitirles la noción de autoridad. Es importante que sepamos evaluar o que tengamos una idea propia de quién es la persona que nos habla finalmente. ¿Tiene autoridad para hacerlo? ¿Podemos confiar en él? Es una pregunta muy anglosajona, ¿no? Típica del análisis literario anglosajón. ¿Podemos confiar en el narrador o no? ¿Intenta engañarnos o no? Algo que no se plantea mucho así en la literatura hispánica, en la manera de abordar la literatura hispánica.
y mucho menos en América Latina, en la que estamos llenos, o estáis llenos de ficciones y literatura fantástica, ¿no? Entonces, la fidelidad del narrador no se plantea, es una historia ficcional, todo es posible, lo cual permite que se introduzcan elementos políticos sin que sean tratados seriamente, o no todo lo seriamente que merecerían ser tratados, ¿no? Pero yo creo que en la cuestión del documental, finalmente, incluso un falso documental o un docuficción pueden tener un mensaje político, un mensaje ideológico, un mensaje muy importante, social muy importante, aunque utilicen una forma de engaño que puede ser más atractiva para el público, pero siempre que sepamos quién es la persona que nos habla, si confiamos en ella o no, ¿no? Y esa es una cuestión que depende de nuestra experiencia, porque no podemos confiar en alguien que no conocemos, a quien no hemos conocido antes, ¿no? Pero si seguimos la trayectoria de alguien y sabemos no solamente qué tipo de estudios ha hecho, a lo mejor no ha hecho estudios, pero tiene una calidad moral, ética, pues podemos otorgarle confianza, ¿no? No tengo ningún ejemplo hispanoamericano en la cabeza, pero en España hubo un documental que provocó mucho revuelo sobre el 23F, hecho por un periodista famoso, Jordi Évole. Contó la historia del golpe de Estado, el intento de golpe de Estado del 23F del año 81, entrevistando a políticos verdaderos, políticos que se prestaron a su engaño, a contar el 23F desde otra manera, como si hubiese sido un complot del rey, como si el rey hubiese estado detrás de todos los hilos, como si él hubiese estado de acuerdo y hubiese sido el director del intento de golpe de Estado. Y al final del documental los políticos se ríen y dicen que no, que es una broma. Ha sido todo una broma. Pero durante el desarrollo del documental todo parecía tan serio y los argumentos eran tan buenos que muchos pueden llegar a creer que lo que dicen muchos catalanes y muchos vascos de que el rey estaba implicado en el golpe de Estado es cierto. Y son películas que juegan con los recursos que siempre tienen los públicos ante el cine, ante el documental, ¿no? Y creo que no debemos pensar que por el hecho de que una película, un documental, de un noticiero, lo que sea tenga una narración rígida y oficialista, no necesariamente quiere decir que sea aceptado como tal, ¿no? O sea, si uno ve un noticiero oficial de hace 60 años, pues escuchas la narración y te suena lo más estúpido. Tal vez en su época la gente no lo vea igual y un público de actual puede verlo, lo puede desarticular de una forma que tal vez no se hacía en su época, pero en realidad sí, también. O sea, cuando la gente iba a ver los documentales de propaganda hace 60 años, no los tomaban necesariamente en sentido literal, ¿no? O sea, entonces, creo que es muy importante el tipo de estudios que se han hecho sobre de recepción del cine, o sea, cómo los espectadores han utilizado, qué recursos han tenido para criticar y para... ¿no? Bueno, ahí entramos en la nueva historia del cine, hablando también de cine-historia, que es la historia que centra al espectador y al consumo, que justamente lo pone en el centro de los estudios y que está pensando un poco en eso, ¿no? Siempre hacemos análisis de películas y tratamos de ver cómo se pueden leer las películas, pero nunca pensamos en realidad el cine como un hecho mucho mayor, ¿no? que la película, y cómo también hay un contexto de visión que hace que la lectura pueda ser absolutamente distinta, ¿no? Yo creo que deberíamos ir terminando para dejar tiempo para preguntas, pero nosotros en nuestro ensayo de esta sesión en el bus terminamos conversando mucho de temas de memoria también. Esto de y no lo tocamos, y no terminé, pero... y los archivos, pero tal vez podríamos terminar con eso y dar preguntas, y si pudiésemos ser breves. Jaime, podemos ser breves. Podemos ser breves, paso la palabra a David. Gracias. Entonces, también la discusión de la diferencia o la distinción entre la historia y la memoria, son cosas distintas, son lo mismo. En general estamos hablando de formas de aproximación al pasado, algo que no existe. La mayoría de las imágenes que tenemos de ese pasado son controvertidas, pueden ser
qué sé yo, convertidas o, se me olvidan todas las palabras en español, cuestionadas desde otros puntos de vista, etc. Entonces, pero en general la historia como un tipo de escritura, ¿no? No necesariamente como la escritura oficial, de la historia oficial, de la historia institucionalizada, pero en general como un tipo de escritura, y la memoria como una experiencia más subjetiva, pero también están las nociones más colectivas de la memoria, como se vio en la conferencia mucho. Esto es una confusión, pero los documentales que tratan el pasado, especialmente pasados conflictivos, pasados traumáticos en el último tiempo, tienden a tomar formatos estéticos, estilísticos, que tienen que ver más con una experiencia subjetiva de sujetos de memoria, o tal vez de grupos de memoria, pero siempre arraigados en el cuerpo subjetivo del que recuerda o del que intenta recordar. Eso se ha tornado como dominante o como más atractivo para el tratamiento del pasado, que es un pasado reciente, en algunos casos pasados bastante alejados. Entonces, tal vez podríamos terminar con algunos comentarios con respecto a eso. Yo creo que todos hemos hecho algún acercamiento. Y me gustaría que David cuente algo sobre los archivos que lo tenía preparado. Pero el cine memoria usa archivo también. Sí, mucho. por eso. No es que lo tuviera preparado, sino que lo tenía en mente, pero no, es un poco lo que decíamos hace un rato, que bueno, otra vez pensando en lo que está ocurriendo ahora en México, pero que también en Argentina, y es una tendencia global pues un cambio tal vez generacional en las prácticas en torno a la preservación del cine y del reempleo del cine, que viene de los años 70, 80, cuando se empieza a valorar otro tipo de cine que no es el largometraje de ficción. Bueno, lo que ustedes están haciendo sobre el documental y los noticieros peronistas, yo no sé si eso podría haberse hecho hace 40 años, no sé si había condiciones archivísticas para hacerlo. En México, en la Cineteca Nacional, que es el Archivo Fílmico Nacional de México, se fundó hace unos años, no sé, 5 o 6 años, una cosa que se llama Archivo Memoria, que es un archivo principalmente de lo que se suele llamar como cine huérfano, ¿no? Mucho cine amateur, bueno, no es todo huérfano, pero hay mucho cine amateur, cine familiar, algo de también propaganda, cosas experimentales, Super 8, etc. Entonces bueno, ya no están recibiendo material porque hay tal cantidad de material que ha llegado de todo, que no se dan abasto. Entonces, en un principio aceptaban el material, la preservaban ahí y la digitalizan y entregan una versión digitalizada al dueño de la película. Entonces, pero no hay capacidad para que sigan haciendo eso, para que sigan recibiendo material, porque hay tanto. Entonces, el hecho de que haya proyectos así hace que salgan bueno, a veces son de distribuidoras, de viejos cines, a veces son de las casas de la gente que tienen latas de cine que desempolvan y dicen, pues ahora por fin sí podemos entregar esto, a ver qué es lo que tenía la abuelita en este cajón, ¿no? Entonces, gracias a ese tipo de proyecto, pues se puede tener una visión muchísimo más heterogénea, tanto de la historia como de la historia del cine, ¿no? Y en el caso de Archivo Memoria, la idea que también sé que hay proyectos homólogos en España, hay un proyecto que no me acuerdo, que se llama En Línea, donde se dedican bueno, creo que aquí está Frank Cuevas también, ¿no? que también has trabajado mucho esos temas, pero que digitalizan, preservan y digitalizan viejo cine amateur y familiar y los suben al internet y piden a la gente, a cineastas, realizadores, que hagan sus películas de reempleo con ese material. De momento no me viene a la cabeza el nombre de ese proyecto, pero entonces este tipo de iniciativas creo que son muy interesantes en ese sentido, porque bueno, van muchísimo más allá de las versiones monumentalizadas, tanto de la historia como de la historia del cine, ¿no? ¿Tú crees que podemos dejar el Vamos tiempo para...? a convocar preguntas y
Sí, y después seguimos. Bueno, por ahí hay, no sé si hay un micrófono. Se me ocurrían dos reflexiones. La primera era sobre el tema, la mención sobre enseñar sajines. Yo he enseñado muchos años Sangre del Cóndor en Inglaterra y a IDEA no les he dado ningún contexto. Se lo he explicado después. Porque me parece muy útil también el romper la idea de que la historia tiene que ser siempre inteligible para todo el mundo. Bueno, tiene que ser inteligible para los bolivianos. Y que, especialmente en el norte, en Inglaterra, donde yo trabajo, que ellos entiendan que hay otras maneras de contar la historia, que hay otras historias, que hay otros puntos de vista, me parece fundamental. ¿Y cuáles son las respuestas? Se pierden, se aburren, y luego se lo explico. Pero es que me parece interesantísimo que se aburran, porque no es toda la historia es contada desde el punto de vista, en mi caso, desde Inglaterra. Entonces, yo, por ejemplo, les explico la famosa secuencia, la preciosa secuencia en la que la mujer indígena lleva una cesta de huevos a vender al mercado y los americanos quieren comprar todos los huevos y ella solo quiere vender 3. Entonces, mis chavales, por supuesto que se pierden, pero es que me parece bien que se pierdan, porque es que ellos no entienden ese contexto y no tienen por qué entender ese contexto. Se lo tengo que explicar yo después. Entonces, que estén perdidos por un rato me parece estupendísimo. Porque para que se den cuenta de que hay otro tipo de historias y que además luego que yo les dé el contexto, me parece que es lo que yo tengo que hacer. De alguna manera yo estaba repensando con el tema de los archivos y de las home movies, ¿cómo lo llamáis en español? Las películas familiares. ¿Okay? Las películas familiares, como se ha teorizado esto, es que siempre necesitan explicación de un miembro de la familia cuando alguien extraño las ve. Este es mi tío, este es mi padre, este estaba haciendo no sé qué, esta era mi familia. Entonces, de alguna manera, el cine, me parece a mí, el cine histórico funciona a veces como una home movie, como una película de familia, que para el local no hace falta ninguna explicación, él la va a entender, pero para el extranjero hay que darle las explicaciones. Esta es mi madre o este es mi padre, bueno, pues este es el presidente, este era la crisis, este es el militar asesino o lo que fuese. Entonces, me parece a mí que ese juego de desestabilizarles, de romper con la audiencia y de hacerles entender que hay otras muchas visiones y que no todo tiene que ser inteligible para todo el mundo, porque somos demasiado variados. Me parece una manera interesante de repensar. ¿Podrás contestar brevemente a esa reflexión? Corto, porque ¿Se corta? No. responde, pero corto, porque hay más preguntas. Respondo por el corto. Creo que el aburrimiento es un tema muy interesante. Muy interesante. Porque creo que hay que entender por qué la gente se aburre en ciertos momentos y si es bueno o si es necesariamente malo o no el aburrimiento, porque también el aburrimiento puede llevar a la gente a cuestionar por qué está aburrida. No sé. El aburrimiento es una respuesta física, no afectiva, es una desconexión intelectual, pero es una tremenda respuesta corporal, ¿no? ¿Quién más? Un poco siguiendo tu reflexión sobre las películas familiares, yo estaba pensando en la presentación de Luis Ospina, que en cierta forma él se está riendo de eso, ¿no? Cuando muestra esos clips donde están viendo películas familiares y todas las familias dicen, ¿es el tío? No, no es el tío, sí, es el tío. Sí, Fernando, exacto. Me hizo pensar la pregunta que yo quería hacer, que es sobre el surrealismo. En tu introducción tú mencionaste la Primera Guerra Mundial, ¿no? El surrealismo viene después y es una reacción contra el orden burgués y también el orden burgués de la historia. En general, todas las películas de las que hablaron ustedes son películas que tratan de mantenerse bastante cercanas a una representación histórica bastante lineal. Pero ¿qué pasa con el surrealismo, por ejemplo, ¿no? Que lo que hizo fue destruir el orden burgués de contar la historia, ¿no? Por ejemplo, las películas de Buñuel, ¿no? O Ruiz, o Luis Ospina en cierta forma, ¿no? ¿Cómo entra eso dentro de este género de películas que cuentan la historia? Aquellas que no cuentan la historia a propósito, ¿no? Que tratan de ser una especie de bofetada al espectador. ¿Cómo se clasifica eso? ¿Cómo se piensa eso dentro de la narración de la historia a través del cine? Sí, pero la pregunta es muy grande y
la puedes especificar más, por ejemplo, porque no tenemos tiempo y yo tampoco te la puedo responder porque se la voy a pasar a Jaime. Pero si puedes dar... No, pero ya que están nombrando algunos directores, nombra una película, una secuencia, algo que tenga que ver con la discusión sobre estas representaciones y también aproximaciones a la historia. No funciona. Creo que está apagado el micrófono. Bueno, pasemos a la próxima pregunta. No, que hay exposiciones en museos que son películas avant-garde, que a uno lo toca y lo hace pensar sobre un evento histórico, pero no hacen referencia a un evento histórico específico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar esas películas dentro de esta historiografía? Yo personalmente lo uso en mi clase de cine experimental porque no solamente es producción, sino que también teoría de historia. Y como los estudiantes, especialmente australianos, pero me dicen que en todas partes es lo mismo, no creo que sea lo mismo en Sudamérica, no saben nada de historia. Les mencionas eventos y quedan... Entonces les tienes que contar la historia de una manera lineal antes de hacer la introducción, la elaboración. Y yo lo uso, dadaísmo y surrealismo, tanto como para aprender una estética, para hacer un trabajo interesante en el presente, también para que ellos aprendan, decimos la historia, pero que tengan una noción, una conexión, una forma de entrar a esos temas históricos, a la Primera Guerra Mundial, a Europa, movimientos radicales, etcétera, etcétera. Lo mismo con los experimentalistas rusos de los años 20, y etcétera. O sea, en mi caso, trato de, como decimos en Chile, venderles la pomada. No sé si entienden eso, pero la agenda escondida es introducirlos acaso a eventos históricos, a conflictos ideológicos, a través de movimientos artísticos de cine como el surrealismo y el dadaísmo. Pero más allá de cuestionamientos conceptuales no da para eso. Bueno, yo creo que la pregunta de Tomás merece mucha reflexión, así espontáneamente. Bueno, yo diría que sí, el contenido histórico de una película surrealista consiste en criticar la burguesía, precisamente, intentar desmantelar el orden burgués, como intenta hacer Buñuel en Un perro andaluz y en La Edad de Oro. Claro, intentar cambiar el mundo, porque el mundo ha dado lugar a la Primera Guerra Mundial y hay que evitar la Segunda Guerra Mundial. Entonces el inicio del camino para cambiar las cosas sería el camino surrealista. Bien. Bueno, luego, ¿qué queda de eso? Porque hubo la Segunda Guerra Mundial a pesar de todo, y Metrópolis del año 27 ya no es una película exactamente surrealista, y Los Olvidados de Buñuel no es surrealista, pero si Buñuel no hubiese sido surrealista no habría podido hacer Los Olvidados. Estamos de acuerdo, ¿no? Todos recordamos la escena surrealista, la única escena surrealista, la que está el jaibo que aparece debajo de la cama y le quita el pedazo de carne a su compañero. Esa escena maravillosa, ¿no? Estupenda, espeluznante, que hace que, bueno, Los Olvidados junto con Metrópolis sean las dos únicas películas patrimonio de la humanidad para la UNESCO. En fin, digo esto espontáneamente, pero creo que la pregunta de Tomás tiene un fondo muy profundo, si puede decirse. Perdón. Dale. No, quería decir una cosa a la pregunta de Tomás, que en las clases, nosotros en la Universidad de Buenos Aires tenemos una materia que se llama Historia Social General y toman como fuente el teatro. Por ejemplo, el teatro de Molière para explicar que esos personajes no podrían haber existido antes porque, bueno, allí lo que se ve es el ascenso de la burguesía, etcétera, etcétera, incluso la forma, el adelantarse al proscenio, etcétera, etcétera. Ahora, no he logrado que tomen una película en ese sentido, que es un poco lo que él
lo que está diciendo Jaime, ¿no? O sea, como, bueno, hay películas que explican la historia desde el formato, digamos, pero bueno, pareciera como que es mucho más difícil, bueno, que el tema del lenguaje audiovisual no es un tema que esté muy difundido, hay como un analfabetismo audiovisual muy, muy fuerte y entonces pasa lo que dice Antonio, que finalmente tenés que explicar cosas que no desearías explicar, digamos. Sí, pero la explicación es siempre de fragmentos y eso, la utilidad del surrealismo, del dadaísmo y de otros movimientos experimentales, es que también es la fragmentación y los estudiantes, los jóvenes pueden relacionarse, tienen una familiaridad con lo fragmentario y entonces es una entrada siempre crítica porque es fragmentaria a la historia. Pero queda poco tiempo y quedan 2 preguntas. Dale. Anoté la pregunta para justamente ser breve. Muchísimas gracias, las reflexiones son realmente inspiradoras, pero me llama un poco la atención que han mirado sí a la representación de hechos históricos o el cine como fuente de la historia, y me gustaría saber qué piensan o si pueden hacer una pequeña reflexión sobre el cine como agente de la historia cuando muestra sus contemporaneidades, y aquí pienso en cualquier cine de acción donde responda, puede ser hoy en día, a las grandes crisis de migración, crisis económicas, en los 70 a lo que eran los advenimientos de las dictaduras, lo que fue el llamado nuevo cine latinoamericano. Entonces, cuando el cine se transforma como agente de la historia y hoy en día, 30 años después, lo vemos como fuente de, pero que en su momento cuando circula es un agente histórico. Si podrían hacer alguna reflexión al respecto. Bueno, sí, también tienes algo. Bueno, rápidamente, yo creo que cuando el cine se convierte en agente de la historia es cuando es utilizado con un fin propagandístico, ¿no? Sobre todo cuando hay una urgencia por hacer pasar un mensaje y de manera oficial un gobierno o de manera contestataria un particular o una oposición, pues se utiliza el cine para animar a la revolución o a la contrarrevolución, ¿no? O sea que habría allí en esa situación habría un contenido político, yo lo veo un contenido político primordial, ¿no? Y habría muchos ejemplos, sí. Bueno, creo que bueno, creo que tendría que tener una mejor comprensión de exactamente a qué te refieres con agente de la historia. Tal vez podemos platicarlo después para no comernos el tiempo ahora, pero creo que también hay otro tipo de uso, ¿no? Que no es propagandístico necesariamente. Estoy pensando en lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en México después de los hechos de Ayotzinapa hace casi 3 años, cuando fueron desaparecidos 43 estudiantes. Y a partir de ese acontecimiento ha habido una enorme necesidad de utilizar, ya no digo el cine, porque es más audiovisual, ¿no? Esa filmación es de celular muchas veces y video, internet, plataformas en línea, etcétera, pero utilizar el audiovisual, bueno, sí, en algunos casos para hacer propaganda o para transmitir algo muy explícitamente ideológico, pero muchas veces hay muchos trabajos muy interesantes que están tratando de explorar el potencial que puede tener el audiovisual para cambiar la forma en que nosotros estamos pensando en lo que está ocurriendo o lo que ocurrió hace 3 años y lo que todavía no ha sucedido, que es algún tipo de intento por parte del gobierno de indagar realmente lo que sucedió, etc. Entonces, no sé cuál es la pregunta de qué sucede cuando el cine se convierte en agente de la historia, pero creo que sí hay que ver cómo los activistas, artistas, muchas veces estudiantes, alumnos de secundaria, muchas veces que están produciendo trabajos realmente interesantes que
que muchas veces no es para simplemente decir estamos inconformes con lo que está sucediendo, sino que están como buscando vías para expresarse de diferentes formas o sea, si no, el gran problema ahí es que no hay filmaciones de lo que sucedió, entonces no puedes tener una cosa como, yo que sé, como la batalla de Chile, que es una documentación del golpe de Estado, sino que hay como muchas miradas en torno a lo que podría implicar la imagen en movimiento para que se produzca un diálogo, yo qué sé, una sensación de no sé, tú me entiendes, ¿no? Bueno, brevemente voy a citar para empezar a un director chileno, Carlos Flores, que dice al respecto de esta discusión, siempre ha dicho que el cine, o que dice, yo me di cuenta después de la dictadura y después de hacer algunos documentales clandestinos, militantes, el cine no puede cambiar al mundo, el cine puede cambiar el cine, y de ahí se dedicó a hacer cine durante la dictadura, porque él es uno de los directores que no salió en dictadura. Yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con eso y tampoco sé si estoy totalmente de acuerdo con nada, pero y tu pregunta vuelve la atención a algo que yo dije al principio de esta sesión, y con eso voy a terminar, que al decir, bueno, el cine como representación de la historia, hay un concepto, una noción de historia en esa frase, en esa oración, como una escritura, o que dijiste tu representación, o el cine como agente de la historia, dijiste, ¿no? Como un creador, y ahí la noción de historia cambia, ya no es una historia como escritura o una historia como representación, es una historia como el devenir. Entonces, obviamente que el cine, como la cultura, como todo, tiene un potencial enorme y lo hemos visto y ha sido conceptualizado. Yo creo que esto que estamos haciendo aquí tiene mucho que ver con el concepto del cineacto, porque no hemos proyectado ninguna película, pero estamos extendiendo las proyecciones de películas que hemos visto recientemente en la conferencia u otras películas, y aquí estamos haciendo ese acto político hasta donde podamos, de reflexión, de crítica. Y luego vamos a ver la película de Shannon, que va a continuar ese trabajo político. Yo pienso que el cine cambia a los realizadores, los transforma, cambia a las audiencias, pero claro, no, el cine no cambia lo que nos imaginamos como la historia, pero sí es el espacio y también es el mecanismo, el mecanismo de producción de esos cambios. Sí. Bueno, la pregunta que tenía que hacer tiene un poco que ver con eso y con la conferencia que hubo de Iván Sanginés, y quería saber precisamente respecto a quienes escriben la historia, si podían hablar cada uno de ustedes sobre sus impresiones respecto a la decolonización de los medios y el papel de la autorrepresentación para la construcción y la validación de la historia reciente y de hace 500 años. Bueno, yo pienso que no tenemos tiempo, y es una tremenda pregunta, pero la discusión va en esa dirección, ¿no? O sea, yo me estaba refiriendo a ese tipo de expresiones, como Sanginés y todos esos proyectos colectivos, donde no se trata de representar una historia o de representar ciertos eventos, donde el cine, el audiovisual, la televisión tienen que ver con la construcción, con cambios sociales, y los registros que van quedando son los registros en este caso, decolonizadores o descolonizadores, que van produciendo nuevas ideas, nuevas miradas y nuevas formas de entender esos procesos, que tal vez a nosotros nos va a llevar mucho más tiempo para lograr entenderlos, no lo sé. No sé, siento que siempre es
Perdón, yo no sé si estoy entendiendo bien lo que se tiene aquí por agente de cambio en la historia, pero yo creo que si no, ese es el objetivo que tenemos todos los que hacemos cine, que es de alguna manera cambiar la historia a través de sensibilizar, de mover a la reflexión, de cambiar la forma de pensar y de ver las cosas y de actuar de la gente. Entonces, francamente, yo no sé qué estamos haciendo aquí. Y bueno, Yo tampoco. Sí, eso para mí sería más cine social en la actualidad que cine histórico que implica una mirada retrospectiva. Pero sí, estamos de acuerdo, sí. O sea, una cosa es el cine como que piensa que está cambiando el curso de la historia, que está en tren, que sí sería como el entendimiento propagandístico, ¿no? Y otra cosa es el cine como algo que cambia la forma en que la persona que lo está viendo piensa en torno a la historia. Y otra cosa, otra vez, es como el cine, pensando otra vez en lo que decía Ayotzinapa, como el uso del audiovisual puede contribuir a un intento colectivo de comprender lo que sucedió, que serían como diferentes formas de pensarlo. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, dale. ¿Puedo? Y me parece que tenemos que cortar para hacer un descanso para la próxima mesa, así que la última. No, yo a partir de la temática del panel de cine e historia y en función de algo que dijo Jaime cuando se estaba presentando en relación a las preguntas que se hacía en sus investigaciones, dijo que qué ha querido decir el director en relación a un determinado tema histórico. Digamos, me parece que mi pregunta es si Jaime, pero también es extensivo al resto del panel, porque plantea algunos motivos de reflexión en relación a la vinculación entre cine e historia. ¿Cuáles son, digamos, las diferencias que hay entre lo que quiso decir el director, que va más en el plano de sus, digamos, en el plano interno, y lo que efectivamente ha dicho el director en su realización, digamos, material, que es la película? Sí, eso es precisamente lo que... Esa es una de las nociones clave de la hermenéutica, es, en francés se dice l'écart herméneutique, ¿no? Es el desfase. Sí, lo que hay entre los dos, ¿no? Lo que hay entre la intención y el objeto realizado, ¿no? Claro, los directores a veces explican la película y dicen lo que han querido decir, por si alguien no lo ha entendido, ¿no? Esta situación existe, pero no por ello está diciendo todo lo que cabe entender. Muchas veces un director tiene cierto miedo de decir todo lo que su película incluye y no quiere decirlo todo, por miedo político, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre hay una distancia entre su intención y lo que consigue hacer. Por otra parte, el director puede haber tenido la intención de hacer algo, de decir algo, de hacer pasar un mensaje. Esa intención puede verse, aunque el mensaje no esté muy bien dicho, aunque el mensaje esté disipado, se haya difuminado entre otras ideas, se haya escondido, haya que leerlo entre líneas, porque, por ejemplo, el director tiene miedo de las consecuencias políticas de ese acto. Entonces, ya sea por falta de éxito en su proyecto, ya sea por intencionadamente, hay que plantearse la pregunta y cada uno tiene que responderla según su propia interpretación, ¿no? Al margen de lo que haya dicho el director sobre su propia película, pero teniendo en cuenta lo que ha dicho el director sobre su propia película. Es esencial para entender la complejidad de una obra cinematográfica o de otro tipo. Bueno, vamos a terminar acá. Agradecemos mucho al público las preguntas, la atención. Agradecemos a la Universidad, a SAECA, que haya constituido este espacio, y yo les agradezco a ustedes tres y nos vamos.